Bueno, pues entonces, muy buenos días a todos y a todos, a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión del Seminario de Estudios Sociales de la Alimentación y la Salud, organizado en conjunto por la Universidad de Rosario, el Instituto de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Hoy tenemos como invitado a Joel Vargas Domínguez. Joel tiene un origen en el mundo de la ingeniería alimentaria para luego convertirse en historiador de la ciencia. Joel hizo una maestría y un doctorado en la Universidad Autónoma Nacional de México. El doctorado se llama, digamos, Filosofía de la Ciencia, pero su línea pues, fue en Historia de la Ciencia. Y su tesis doctoral, de la cual yo tuve el privilegio de poder acompañarlo como uno de los tutores, se publicó recientemente como libro. Aquí tengo el libro en mis manos, bajo el título Cuerpos anormales, metabolismo y alimentación en el México postrevolucionario. Pues la idea de hoy es que Joel, que ha formado parte de este seminario durante muchos años, como que hemos ido avanzando conjuntamente en la exploración del fenómeno alimentario. Con Joel también, muchos de ustedes sabrán, editamos el libro El hambre de los otros y bueno, digamos que hemos podido avanzar conjuntamente hace ya varios años, entonces me da muchísima alegría poder tener a Joel acá en este seminario y pues como les digo, nos presentará un panorama general del libro. Compartimos, ¿no? Yo les envié la introducción del libro con la salvedad de que por favor no lo circularan pues, por motivos, digamos, de la editorial, que a veces son quisquillosos con estos temas. Pero bueno, la idea un poco, Joel, es que nos presentes algunos de los argumentos centrales del libro y que podamos discutirlo. Te agradezco mucho tu presencia acá. La idea quizás son unos 40 minutos, Joel, para que podamos tener más bien tiempo de discusión. Y pues muy bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Estefan. Gracias, José, por la invitación a participar en el seminario y en el semillero. Y, y pues bueno, también agradezco a quienes están por aquí. Como comentó Estefan, este libro a ver, vamos a compartir la pantalla. Es acá. A ver si. Ahí están viendo lo que yo estoy viendo, que es la portada. Sí, Ok, perfecto. Este libro es fruto de, de cosas que vine haciendo desde la maestría en el, en filosofía de la ciencia. Como dice Estefan, yo vengo de una formación química, de química en alimentos, no de ingeniería. Eh, son es una formación donde justamente la historia no existe, ¿no? La historia, o al menos cuando yo estudié, la historia no existía para la formación de los químicos y de los científicos. Entonces, yo entré a este posgrado y ingresé y traté de hacer historia de la ciencia y dije, bueno, pues algo de esto, yo lo que quiero hacer es historia de la química y bueno, terminé haciendo una historia de cómo se introduce un concepto, una idea, que son las calorías en que se trasladan de un ámbito que es la termodinámica y que pasan hacia la alimentación, ¿no? Y que al pensar los cuerpos. En ese inter, cuando terminé la maestría, pues yo dije, bueno, voy a continuar. Una de mis lectoras, Laura Chazaro, me dijo, ¿no conoces a este chico de Colombia? Y yo, ¿cuál chico de Colombia? Y resultó que era Estefan. No tenía ni idea no conocía qué hacía Estefan, no lo conocía. Y no sé, Laura, te había escuchado, yo creo, en alguna presentación, en un seminario, en un congreso,
Y claro, ya lo conocí, lo contacté y vi que hacía cosas que yo había llegado por mi cuenta y sin estas reflexiones que hace Stefan tan más profundas quizás que de las que yo llego a hacer de la termodinámica social y todo esto, a estas ideas, ¿no? Entonces, claro, lo que ya estaba viendo es que habían pasado procesos compartidos en diferentes lugares del mundo sobre esto, ¿no? Y Y yo proseguí, pues, la periodización que yo había estudiado era hasta 1910, el Porfiriato en México, que era la antesala de la Revolución Mexicana, ¿no? Posteriormente entré al doctorado y lo que hice fue ir buscando, tratando de articular esto con una historia de la nutrición más amplia, más institucional quizás, y em, y esto es parte de lo que terminó siendo mi tesis doctoral, que es que es, de alguna manera, este libro reúne parte de las reflexiones que se hicieron durante la maestría de cómo surgen ciertas ideas sobre el metabolismo, sobre la alimentación, sobre la nutrición y cómo se van a utilizar y usar en México y cómo van a estar siempre en tensión con las prácticas locales. El libro fue modificado, modifiqué buena parte de la estructura de la tesis doctoral, metí más capítulos, seccioné capítulos de la tesis e introduje unos capítulos previos que me parece que explican estas transformaciones, estos cambios que son necesarios para comprender cómo se va construyendo un cuerpo normal y cómo se va construyendo el cuerpo anormal. Justamente no podemos nada más hablar de los cuerpos anormales porque necesitamos hablar de cómo se construye la normalidad para entender bueno, desde mi punto de vista esto. Y esto yo creo que es justamente lo que el hilo conductor de todo el libro, eh, estas tensiones entre la construcción de ciertos patrones, estándares, instrumentos que van dictando qué es la normalidad y cómo se van a insertar y eh, se van a transformar cuando se enfrentan a situaciones, a contextos, a personas, a expertos que los usan en otras latitudes, en este caso México, ¿no? Eh, Voy a ver cómo le hago para la presentación. Aquí está. Bueno, ahí ustedes tienen el capitulado, que es un capitulado amplio, resultó bastante largo el libro. Eh, y este libro eh, yo terminé el doctorado en 2017, o sea, hace rato ya, y terminó y lo sometí a un proyecto, unos procesos no fue concurso, pero sí fue una convocatoria para recibir textos en la Universidad Autónoma Metropolitana y lo seleccionó el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM y les interesó también a la Rectoría de Unidad y es la, esta edición que tiene Estefan y que es yo espero que en el futuro lo hagan libro electrónico para que pueda circular, entonces, bueno, bueno. Y, em, y bueno, quiero hacer ahorita es como ir hablando sobre las partes del libro, más que tener bueno, y al momento ir enlazando las ideas principales, ¿no? En, Lo que les comentaba de la primera parte del libro mi interés es cómo se construye un estándar, cómo se construyen unos parámetros de un fenómeno que no existe en la naturaleza, sino que es un fenómeno compartido, creado a través de la indagación científica. Es decir, el metabolismo es este fenómeno complejo de producción de calor y de consumo de insumos
y que está atravesado por estas ideas del motor, ¿no? Del motor humano como guía para la explicación de la biología, para la explicación de la corporalidad, para la explicación de la fisiología. Acá hay una discusión que yo tengo mucho y que me parece que es interesante recalcar aquí, de cómo esta construcción del motor, de la idea del motor humano, es más potente y más importante en la explicación para para la nutrición, para la fisiología, que las explicaciones biológicas, que las explicaciones hereditarias o las explicaciones que provienen desde teorías de evolutivas o lamarckianas, ¿no? En especial, a mí me llama la atención una de las cosas que estoy peleándome acá en este libro, de alguna manera, que es contra las ideas de quienes han sostenido sobre la eugenesia en Latinoamérica, de quienes sostienen que en Latinoamérica hubo un tipo de eugenesia, bueno, Nancy Lace Stepan es la que todo mundo citamos en algún momento, como la autora que dice que las prácticas eugenésicas estaban sustentadas en un modelo lamarckiano. Punto. Y ya, hasta ahí llega la explicación. Yo nunca, en todo lo que he estado leyendo, tanto de los estadounidenses que crean los estándares de investigación fisiológica, como los estadounidenses que están interesados en la nutrición, los mexicanos, los latinoamericanos que están involucrados en la construcción de políticas públicas de alimentación, eh, nunca, y en la construcción de estándares y entender la anatomía y la fisiología de la nutrición eh, en Latinoamérica, nunca los he escuchado hablar sobre neolamarquismo o tratar de dar una explicación hereditaria. En cambio, lo que a mí me surgió justamente fue la explicación desde la termodinámica y el uso de este símil, esta metáfora del motor en la explicación de cómo funciona el metabolismo. En ese sentido, justamente acá muestro cómo se construye esta idea del metabolismo basal como una medida de los insumos y las salidas de este motor humano. Y estas medidas tienen una historia que viene, bueno, más detallada obviamente en el libro, que viene de pensar la alimentación como combustibles para este motor, y cómo se evalúan los combustibles con ciertos instrumentos, con un cierto instrumental. Y acá está presente Francis Gano Benedict como un personaje que es el encargado de eh, eh, crea cámaras de respiración en los Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, hace muchos experimentos y construye lo que va a ser los estándares de predicción metabólica del hombre normal, ¿no? Del metabolismo normal. Él en algún momento habla de que estos estándares son estándares caucásicos. ¿Por qué? Porque son aplicables para él y quienes inicialmente cuando los están construyendo son aplicables únicamente a población estadounidense. Sin embargo, con el uso y la importancia y también estos instrumentos no se pueden salir del sitio de construcción. Justamente son instrumentos muy caros que lo que se produce ahí son prácticamente datos únicos e irrepetibles en ningún otro sitio, a excepción que tengan eh, estas cámaras calorimétricas que no se construían en ese momento en el mundo. Entonces, estos estándares que eran caucásicos se convierten en los estándares de comparación eh, internacional, ¿no? Los estándares normales de la normalidad fisiológica, y que esto tiene que ver con cuestiones como cuánto alimento se le puede dar
a la población. Y en ese sentido, ahí termina de alguna manera la primera parte, que es, me parece que justamente la tesis doctoral adolecía de esto, de esta gran explicación, estaba dispersa a lo largo del texto. Entonces acá, acá se reconstruye este periodo, ¿no? Y este proceso. En la segunda parte, que es consta de 3 capítulos, en la primera, en el capítulo 3, hablo sobre cómo, bueno, el metabolismo normal está construido en el laboratorio de nutrición de la Carnegie Institution de Washington en Estados Unidos, ¿no? También hay que puntualizar esto. Los proyectos de la Carnegie tiene proyectos a nivel internacional, tiene proyectos en Yucatán, donde la Carnegie está interesada en la arqueología de la región maya, en la antropología de la región maya, porque son los trabajadores para las empresas como, se me fue el nombre, de los que están en Guatemala, los que construyen, producen plátanos y bananas. Bueno, la United Fruit Company. La United Fruit Company, entonces, están interesados de alguna manera, tienen el control de un sitio arqueológico en México que es muy famoso, es Chichén Itzá. Están ellos encargados de de la explotación arqueológica de Chichén Itzá. Y eso en complicidad o gracias a a los intercambios intelectuales entre quienes eran los encargados de la región arqueológica con los antropólogos estadounidenses, que pues a los mexicanos siempre nos ha gustado Estados Unidos. Entonces si nos dicen, les damos una beca, nosotros decimos vamos. Y pues a principios del siglo XX no era la excepción. Y Gamio se va a trabajar a Estados Unidos en una beca, les da la concesión a la Carnegie, y en ese espacio, es en ese contexto de explotación y donde los estadounidenses, Yucatán está dominada por el capital estadounidense. Las enequeneras están explotando toda la producción de enequén de la región. Ahí están más cerca en tiempo y conectado Yucatán con Estados Unidos que con el centro de México, por ejemplo. Entonces hay una influencia muy fuerte. Entonces los estadounidenses son las élites dominantes de la región, junto con las élites mayas que ya están obviamente bueno, urbanizadas en la región, ¿no? La siguiente sección, entonces, muestro esto y luego paso a la explicación de cómo dentro de este contexto se crean 3 expediciones científicas a Yucatán, 3 expediciones médicas que van a evaluar diferentes elementos de antropometría, de fisiología, de costumbres, de alimentación. Son expediciones médicas que les tratan de ofrecer a los trabajadores de la expedición maya eh, alternativas y para curativas. El Estado no está presente en ese momento de alguna manera con médicos o enfermeras. Es una zona muy de alguna manera alejada de los centros urbanos. Y claro, llegan a estas expediciones los mayas, que son los trabajadores de Chichén Itzá, están sujetos a la experimentación, y sobre estos mayas les surge la necesidad de explorar cuál es su fisiología, cuál es su metabolismo basal. ¿Por qué? Porque había un proyecto en la Carnegie, que eso no lo mencioné, de explorar el metabolismo basal como una herramienta
cuantificable, medible a través de un instrumento que se había ya simplificado mucho para los 30, que 1930, 1920, como un elemento cuantificable para la discriminación racial, básicamente, ¿no? Para la distinción de quién es mestizo, quién no es, tiene sangre mezclada, quién no la tiene, ¿no? Esto en un proyecto eugenésico estadounidense de la Carnegie, con Davenport ahí, que el Davenport es el personaje que está aquí en el centro de este. Entonces, los mayas representan un espacio y Chichén Itzá representa un espacio con cuerpos adecuados para explorar la anormalidad o cuerpos que son distintos. Entonces, se explotan estos, no se explotan, se investiga y se analizan estas poblaciones mayas. Los investigadores hacen selección de quién sí parece maya, quién no lo es. A pesar de que ellos digan que son mayas, los investigadores dicen, no, tú tienes el pelo rizado, tú entonces no entras en la evaluación de la fisiología. Y con una muestra de varios mayas construyen un metabolismo, bueno, se estudia el metabolismo de los mayas y resulta que los mayas tienen un metabolismo más elevado de lo esperado y que no coincide con su baja alimentación o su baja dieta de proteínas. Es decir, se concebía que una dieta alta en proteínas elevaba el metabolismo y los mayas en ese momento no tenían una dieta alta en proteínas, sino que una dieta baja en proteínas, entonces no explicaban el metabolismo elevado, a menos que fuera un efecto racial. Y justamente este efecto racial es el que tratan de ir desmenuzando en estas 3 expediciones, que al final la última expedición es la de Morris Stegerda, que se queda muchos años en México y dice, bueno, no podemos llegar a conclusiones sobre si es la alimentación o no. Morris Stegerda se interesa también en las prácticas de rotación de cultivos de la milpa, de cómo hacen la rotación de cultivos los mayas, y esta es una línea que queda como mencionada, pero no la exploro mucho, de cómo este interés en la explotación agrícola maya de los 20 genera interés en la investigación agrícola en Estados Unidos al mostrar que esto puede hacer que la producción sea más alta en esto, ¿no? Y que tienen que venirse a México a explorar cómo son las técnicas, cuáles son los granos, y que de alguna manera antecede todo esto a lo que va a ser el programa agrícola mexicano de los 40. Se llevan muestras de granos, de semillas, hacen a Boston, a Filadelfia y bueno. Entonces, pero quedan estos estándares o se publican los resultados de estas expediciones y todos los antropólogos mexicanos van a decir, los mayas tienen un metabolismo elevado, entonces todos los indígenas deben de tener un metabolismo más o menos elevado. Y de ahí parto a una parte 3, donde doy un salto de alguna manera. Hasta ahorita el libro o los textos habían estado prácticamente enfocados en una historia de la ciencia proveniente de Estados Unidos, ciencia estadounidense que está siendo usada y hecha en México, quizás, de alguna manera, en donde los actores mexicanos aparecen muy desdibujados. ¿Por qué? Porque prácticamente no estaban. En la tercera parte, analizo el caso de otros, de una región que está muy cerca de la Ciudad de México, que es el Valle del Mezquital. El Valle del Mezquital tiene la característica de que en los 30 está considerado por el Estado mexicano, que está en ese momento ejerciendo los procesos de repartición ejidal de la tierra. El Valle del Mezquital se considera una de las regiones más atrasadas y primitivas de México, de una pobreza extrema, y los proyectos presidenciales del cardenismo se interesan en explorar
qué está pasando ahí, quiénes son los que viven ahí, que son los indígenas otomís, y cómo vamos a poderlos mejorar. Son proyectos de amplio alcance que involucran muchas secretarías. Hay proyectos educativos, sanitarios, de construcción de infraestructura, agrícolas. Es decir, el Estado interviene fuertemente en el mezquital. Dentro de este panorama de intervención estatal sobre los indígenas del mezquital, se construye una expedición interesada también antropológica, de una antropología física, biométrica, francesa, que se interesa en estudiar a una población primitiva o de una población de alguna manera pura. Y ellos, dada su pobreza y su cercanía a la Ciudad de México, y a que esta expedición solo venía por 15 días, 20 días a estudiar a la región, dijeron, no, pues esta región es la mejor, está muy cerquita de la Ciudad de México, podemos ir y venir muy rápidamente. Entonces, eh, y se, se van al mezquital, a diferentes poblaciones, poblados que hay ahí, y seleccionan a los representantes o a los biotipos que se consideran otomís más representativos de los cuerpos, y se los traen a la Ciudad de México a estudiarles su metabolismo basal. Justamente, ¿por qué? Porque están interesados en ver cuál es el metabolismo basal otomí, eh, si este también está alto como el de los mayas, si hay un efecto racial, y efectivamente, aunque hay resultados contradictorios, también tienen un metabolismo elevado. Pero acá lo interesante aquí es que los estadounidenses sí traían un, un discurso racializado muy fuerte, netamente eugenésico. Sin embargo, acá estos franceses, en colaboración con el Departamento de Psicopedagogía e Higiene de la Secretaría de Educación Pública, que son los encargados de estos estudios sobre los indígenas, eh, dicen, ya no vamos a hablar de razas, sino que vamos a hablar de etnias, pero repiten prácticamente, o sea, le cambian el nombre, le quitan el título el sticker de raza y le ponen etnia, pero exactamente repiten los mismos prejuicios, las mismas ideas, las mismas prácticas de que hay una diferencia innata entre las poblaciones otomís del resto de la población mexicana. Eh, entonces, y acá ya aparece en esta parte, en esta sección, los, eh, los, los mexicanos aparecen ya dada la cercanía y dada la Ciudad de México en este país es un centro aglomerador de todo, nos guste o no nos guste, sigue siendo un, una, un país muy centralizado, en donde la investigación prácticamente estaban haciendo cosas muy parecidas entre México, Estados Unidos, Francia, había circulación, instrumentos, y están ahí interesados en todo esto. Y dado que la Secretaría de Educación Pública es la que está investigando el metabolismo otomí, dicen, tenemos que mejorar la alimentación de esta población y vamos a incidir en la población indígena para mejorarles su calidad de vida y su cuerpo. El metabolismo estaba anormal, era diferente, no tenían resultados muy claros, pero ellos deciden que es un cuerpo anormal y diferente. Y dice, tenemos que mejorarles sus condiciones de vida. Al mejorar sus condiciones de vida, vamos a mejorarles socialmente, hacerlos más productivos, insertarlos a mercados, insertarlos a fuerza productiva mexicana, al nuevo Estado mexicano, ¿no? Y es en este momento que se decide que la dieta adecuada es una dieta basada en los estándares de dietas europeos y estadounidenses. ¿Por qué? Porque se evalúa que la dieta otomí está muy baja en proteínas de origen animal,
a pesar de que no tienen tantas enfermedades como esperaban, a pesar de la baja dieta de proteínas, ¿no? Entonces, hay proyectos de inserción de dietas con alto contenido de proteínas, de carne, de leche, proyectos eh, de, de vinculación de las granjas lecheras en la región, etcétera. Entonces, todo esto está pasando en y, y ellos ven que la alimentación es un elemento que es causa del retraso indígena, porque no pueden, los cuerpos obedecen a esta mala alimentación que han tenido por décadas o siglos, y, pero la nueva dieta, la dieta dictada por la ciencia, sí va a tener procesos de mejoramiento social, biológico inclusive, eh, pero la están pensando no tanto como un elemento, no se preguntan las teorías de la herencia involucradas. Ellos están pensando que hay que mejorar la dieta porque se mejora la dieta como si fuera un mejor combustible para un mejor motor, para un mejor trabajo. Y eh, la parte 4 de este libro, ya casi termino, eh, eh, justamente estos proyectos de mejoramiento de la dieta van a estar, esto ya está en los 30 en la Ciudad de México, se van a potencializar con el gobierno de Lázaro Cárdenas y los gobiernos de Abelardo Rodríguez en comisiones que tratan de investigar cuál es la dieta del mexicano, ¿no? En ese sentido, el Estado mexicano, en esta parte ya los únicos que aparecen en esta narración son los mexicanos, ya son, desaparecen de alguna manera los actores extranjeros, pero los mexicanos están usando instrumentos que compran en Estados Unidos, como este que está aquí, que es un aparato de metabolor, que se llama, es un aparato para evaluar el metabolismo, donde se ha despojado de una complejidad muy, muy grande, que es la medición del calor, de la temperatura y, bueno, del calor emitido por el cuerpo. Y únicamente se limitan a medir los gases de intercambio y el peso y la altura de las personas, ¿no? Entonces, estos instrumentos están comprándose en Estados Unidos, usan los estándares estadounidenses, ya hay proyectos internacionales donde se ha acordado que los estándares van a ser los estadounidenses, los creados en Estados Unidos, eh, y los médicos mexicanos interesados en estos temas están interesados desde sus prácticas y clínicas de estudio de la diabetes, por ejemplo. Desde ahí surge el interés hacia la alimentación como una herramienta de control y de mejoramiento o de terapéutica alimenticia para mejorar o para cambiar los cuerpos. Entonces, estos personajes, Salvador Subirán, este que está aquí en la imagen, Francisco de Paula Miranda, y otros médicos interesados en la diabetes, pasan a estudiar la alimentación y la fisiología de la alimentación en los 30. Se integra en una Comisión Nacional de Alimentación en 1936, donde los médicos son quienes van a dirigir las acciones de esta Comisión Nacional de Alimentación, y no van a ser ni la Secretaría de Agricultura, ni la Secretaría del Trabajo, ni las secretarías de fomento, ni nada. Son los médicos quienes de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, bueno, Secretaría de Salubridad en ese momento, quienes son los encargados del estudio de la alimentación en México. Y en los 40, bueno, de esta comisión y surgen espacios de experimentación, como son 2 comedores donde se trata de alimentar a la población de la Ciudad de México, que dicen, ellos son los sujetos que necesitan cambiar hábitos y cambiar sus formas de alimentarse para mejorarlos e integrarlos también a la nación productiva que queremos ser. Y
se construyen estos dos espacios que Sandra Aguilar los ha retomado también como unos espacios como comedores, pero yo los retomo desde el punto de vista como espacios de experimentación, porque los surgen como comedores nacionales experimentales, ¿no? Y que son, nada más se hacen dos, uno en el centro, otro en otra zona también considerada pobre, se insertan en zonas pobres como focos de modernidad eh, y de mejoramiento. Y en estos proyectos se construye, se va construyendo la idea de un instituto, un espacio especializado en el estudio de la investigación, el estudio de la alimentación desde el punto de vista de la nutrición, y surge ahí lo que va a ser el Instituto Nacional de Nutriología en México. Estos personajes de la Comisión Nacional de Alimentación que van a dar origen al Instituto Nacional de Nutriología también tienen conexiones, que eso no lo trato tanto en el libro, lo menciono, pero lo trato en otro lado, por ejemplo, con Argentina, van a estudiar Argentina, ¿no? Con Pedro Escudero. Entonces, hay una idea de que se tiene que mejorar la alimentación, pero también se tienen que mejorar las condiciones sociales de la población atendida. Es decir, la Comisión Nacional de Alimentación y el instituto que se forma, el Instituto Nacional de Nutriología, tienen esta idea de nutrición social, donde aparte de dietas y modificaciones alimentarias, enseñarles higiene y sanitización de alimentos, de sus cuerpos y todo esto, les dan también bolsa de trabajo, por ejemplo. Tienen una bolsa de trabajo para las personas que van a atenderse ahí. Entonces, eh, es ahí donde termina de alguna manera el libro, y tengo un pequeño epílogo en los 1945, ya que está formado el Instituto de Nutriología. Bueno, el Instituto de Nutriología está construido con unas negociaciones que hicieron mañosamente los mexicanos con los estadounidenses de la Rockefeller Foundation, con el Estado mexicano. Entonces, a los de la Rockefeller les dijeron, el Estado mexicano está interesado en hacer este instituto, ¿quieres participar? Al presidente le dijeron, la Rockefeller está interesada en hacer un instituto, ¿quieres participar? Entonces, estos médicos crearon esta institución gracias a sus pues, mañas, diría yo. Finalmente el epílogo vienen estos estadounidenses de la Rockefeller Foundation a evaluar la desnutrición, o quieren conocer cuál es la situación del hambre, quieren cuantificar el hambre de alguna manera, traen instrumentos, traen nuevas herramientas para evaluar cuáles son las características de cuerpos que tienen hambre, y llegan, hacen un viaje por diferentes lugares en México y encuentran que no existen estas características que habían visto en otros países, en donde el cuerpo de los indígenas y de los campesinos mexicanos evaluados no está tan mal, a pesar de que comen muy mal según ellos. Entonces, ellos dan unas recomendaciones que dicen, bueno, antes de incidir en posibles mejoras de la alimentación, debemos incidir en mejorar sus condiciones de vida, en condiciones salariales, condiciones laborales, para que después hacer el cambio alimentario. Obviamente esto no sucede, no siguen estas recomendaciones, y a partir, esto ya es una cosa que sucede después, surgen proyectos de mejoramiento de la alimentación enfocados únicamente en la distribución de alimentos, ¿no? Y esto es como parte de lo que hablo en el libro. Entonces, eh, el texto, pues trato de hablar sobre la creación de estándares, cómo se construyen estos estándares, qué está involucrado, qué está insertado en esta construcción de estándares. Me voy a dejar de presentar. Y qué está involucrado en esta construcción de estándares.
y que trae ideas racistas o racializadas de los cuerpos, del lugar donde se crean los estándares, se inserta lo social y las prácticas sociales en ese momento construidas, surge en un momento con unas necesidades específicas y bueno, también hablo de los instrumentos que están presentes ahí, que están circulando, que van guiando de alguna manera la investigación, las tablas de comparación de cuerpos que se construyen como estándares también son instrumentos de papel que están ahí circulando entre todos estos científicos y cómo esto no son proyectos netamente ni estadounidenses, ni mexicanos, ni nada. Son proyectos transnacionales, globales, que van a estar incorporando muchos intereses, muchas necesidades también locales en la, en la construcción y en la evaluación de las poblaciones locales para ver cómo mejorarlas, ¿no? Hay un proyecto de alguna manera eugenésico o de mejoramiento social o de ingeniería social presente en muchos de los países eh, eh, que, que se van a ver cristalizados y materializados en las políticas de alimentación. Nada más que esto, bueno, ustedes sí, pero pocas personas meten la eugenesia en las explicaciones desde la alimentación, porque justamente nada más se van a los elementos reproductivos, justamente porque tienen una mirada desde únicamente la biología. Entonces, esa es como pues la presentación que quiero platicarles. Perfecto, pues Joel, muchísimas gracias por presentarnos ese panorama amplio. Estoy seguro que varios de los presentes tendrán interés en leer tu libro. Ojalá que aparezca pronto la versión en ebooks. De todos modos, no sé qué tal es la circulación, es que eso es difícil, ¿no? En América Latina este tipo de editoriales académicas no tienen buenos, a veces no tienen buenos canales de circulación, ¿no? Eh, pues justamente la UAM sí tiene más canales de distribución, que se distribuye más por ejemplo, que la UNAM. Ok, O sea, tiene mejor distribución la UAM que la UNAM. Ahí sí, la UNAM mira, puedes publicar increíble, en el sí. Departamento de Investigaciones, en el Instituto de Investigaciones Históricas, y se quedan en el Instituto de Investigaciones No Históricas. O salen sea, de ahí, no sí, salen de sí, ahí. sí, sí, En sí. cambio, la UAM los sacan a muchas ferias, los distribuyen en librerías, entonces Bueno, tienen una ok, amplia, bueno, más circulación, pero en teoría también tienen distribución internacional en la página, comprándolo desde la página. No sé bueno, cómo funciona. pues fantástico, Joel. De todos modos, pues muchísimas gracias. Yo creo que realmente es una investigación fascinante, ¿no? Articulas un montón de elementos, digamos, poco explorados por la historiografía, como mencionabas ahorita también. Creo que completamente de acuerdo, pues ese ámbito que se abre en torno a la historia de la eugenesia, donde muy poco se le ha prestado atención a la historia de la fisiología y bueno, y todos estos elementos que tú mencionabas. Pero entonces, bueno, empecemos con una ronda de preguntas. Veo que Eric ya levantó la mano, así que adelante, Eric. Hola, sí, me escuchan? Eso siempre es la pregunta, ¿no? Tengo dos comentarios. Uno es sobre bueno, la logística de cómo hacer difundir tu libro. O sea, recién hablaban de las políticas de los editoriales, de las editoriales. Y yo tengo dos consejos. Primero, tiene que hacer llegar este libro al Latin American Research Review. No sé si a lo mejor conoce la revista, ¿no? Y hacen ensayos de reseñas de libros, nunca como una reseña de un libro particular, pero juntan libros sobre temas relacionados. Entonces, bueno, por suerte yo formo parte del cuerpo editorial de la revista, entonces yo le voy a recomendar al editor de reseñas que
consiga tu libro. ¿Está disponible en formato electrónico por si acaso? No está disponible en este momento en formato electrónico, pero pues en dado caso yo se los podría hacer llegar cuando les hago el envío. Nada más me digan a dónde. Claro, ese siempre es el tema, pero eso se puede solucionar. Sí. También otra revista interesante, yo también soy parte de esa revista, era Journal of Latin American Geography, porque el caso de estudio que tienes en el libro, yo creo que sería interesante para cierto grupo de geógrafos también que trabajan o en la ecología, political ecology, ecología política en México, Yucatán particularmente, y también que tratan como la geografía histórica y también la historia de geografía, que está algo relacionado con tu libro. Así que yo también voy a hablar con el editor de reseña de esa revista. Entonces, yo me voy a ocupar de tratar de difundir un poco tu libro. Eso por un lado. Bueno, ahora tengo una pregunta con más sustancia. Tal vez más interesante o no sé. En tu charla recién, mencionaste que en algún momento, que yo creo que era como en los años 20, años 30, algo así, que estos científicos que trabajaban este tema de alimentación, tanto los de Estados Unidos como de México, cambiaron el término etnia, o el término raza por el término etnia. Y para ti es nada más que un cambio de etiquetas, o sea, la sustancia de los términos sigue igual. O sea, es una suerte de racismo científico, pero bajo otro nombre. O sea, no hay diferencia real entre etnia y raza. Y yo te quería preguntar si tal vez hay una diferencia y que está relacionado justamente con la geografía, la producción agrícola, la alimentación, la cultura de gastronomía, también de ciertas regiones de México. Y lo que yo veo, y yo no sé mucho de México, como ya todo el mundo sabe, pero eh, lo que yo veo es que el término etnia tiene otro significado un poco diferente porque surge de la relación entre el ser humano y su medio ambiente. Y tal vez por eso el enfoque de estos científicos en la dieta de los campesinos de Yucatán y su rotación de cosechas, por ejemplo. Y eso también en la historia de geografía, mi disciplina es muy importante. O sea, ese momento de como moverse de una suerte de racismo científico, como también es un determinismo ambiental, environmental determinism, hacia un marco de cultural ecology, ecología cultural, que sí se ve diferencias entre etnias a nivel regional dentro de países que se da justamente por su de usar el terreno, usar el ambiente, y no es una característica innata como genética del ser humano, sino surge de esa relación entre el ser humano y su ambiente. Entonces, no sé qué opinas. Voy respondiendo, ¿verdad, Estefan? Sí. Sí, Ok. sí, dale. Bueno, muchas gracias, Eric. Pues eh, me haces una pregunta que yo no me la he hecho. O sea, no la tengo resuelta.
O sea, he pensado cosas ahí alrededor de esto, pero justamente al momento en que yo no estoy estudiando, no parto del estudio de la geografía o de estas dinámicas que están sucediendo en estas disciplinas, digamos que no ves, uno se ciega, uno queda limitado en lo que uno quiere ver, ¿no? Hacia una disciplina en este particular. Están muy involucrados los antropólogos, los fisiólogos, pero, por ejemplo, no tengo claro qué está pasando con los geógrafos o cómo se está comprendiendo. Sin embargo, ahí hay en uno de los apartados, hablo sobre el interés del Instituto de Biología, por ejemplo, justamente en estudiar las características ambientales del mezquital, ¿no? ¿Qué plantas hay? ¿Qué plantas no hay? ¿Qué se está produciendo? ¿Cómo lo están utilizando? ¿Qué plantas tienen una utilidad productiva? Etcétera, ¿no? En ese sentido, me parece que hay unas historias ahí subyacentes que yo no lo abordé definitivamente desde la perspectiva ambiental, que justamente tratan de evadir o quitar la idea del determinismo ambiental, ¿no? Em, Aunque no, justamente, y lo enlazo con la primera pregunta, aunque justamente la palabra etnia está ya, involucra los elementos culturales, los elementos sociales, los elementos, o sea, conceptualmente y teóricamente, en teoría, la etnia ya te evita este determinismo racista o racializado que habían tenido muchos antropólogos hasta ese momento. Y muchos practicantes de otras disciplinas, que en este caso la fisiología, los médicos que son fisiólogos. Pero al momento de aplicarlo, o sea, por ejemplo, en la fisiología, los resultados y las observaciones desde la fisiología siguen exactamente los mismos parámetros de aplicación y de uso y de conceptualizar a los cuerpos como diferentes racialmente. Entonces, ¿por qué? Porque son datos. Lo que está ofreciendo la fisiología son meramente datos, ¿no? Y la discusión sobre si es etnia, sobre si es raza, es una discusión que está dándose en otros espacios en ese momento, me parece, en donde los antropólogos están más interesados en buscar alternativas al uso de la palabra raza. Pero, por ejemplo, acá en México, los antropólogos están interesados en participar en todo esto. Se da el Congreso Indigenista en Pátzcuaro, no recuerdo qué año es, 30 y tantos, en donde una de las cosas que, bueno, todo el mundo dice, ahí surge el indigenismo y todo esto, pero el Estado mexicano y los encargados de la antropología mexicana, de los encargados de las políticas públicas sobre los indígenas, y están interesados en la integración, ¿no? En un modelo de integración desde el Estado de un mexicanismo postrevolucionario poderoso, que quiere hacer mexicanos, que quiere hacer mestizos. Y detrás de eso está una idea racializada. Entonces, a pesar de que ya empiezan a hablar de etnias y todo esto, justamente ahorita estoy terminando un capítulo, bueno, estoy un borrador de un capítulo para un libro sobre los antropólogos y cómo están considerando la alimentación indígena. Entonces, en ese sentido, a pesar de que ya no quieren ser racistas, siguen siendo racistas desde su mirada. ¿Por qué? Porque adoptan a la ciencia, a la fisiología, a los datos brutos, a cuántas calorías, cuántas proteínas tiene, como elementos de una naturaleza superior a las discusiones de etnia y raza.
Entonces, yo creo que por ese sentido ahí hay un debate que quizás sería interesante que más personas retomaran. ¿Cómo se da esta distinción entre etnia y raza realmente? Si es que se da, ¿no? O sea, más allá de la historia conceptual, que justamente la historia conceptual, pues parece que ya hubo un cambio maravilloso y mágico de un día para el otro, ¿no? Y sí, lo de la ecología, la historia ambiental, eh, está presente, pero no está presente en mi discusión, por lo menos. Es una omisión que yo tengo, pues la reconozco, no, me gustaría hacerlo. Tengo interés en hacer estudios sobre espaciales, de cómo se construyen estas ideas en el espacio. No los puse aquí la imagen, pero por ejemplo, urbanamente los sitios donde se insertan los espacios de investigación son los más pobres, por ejemplo, el Mezquital. Los mercados se ubican en la pobreza, ¿no? La pobreza aparece como un elemento que está ahí confundiéndose o transformando lo racial con lo pobre, con la cuestión de clase, ¿no? Entonces pero no lo desarrollo, son de las deudas que yo tengo conmigo mismo también. Pero sí, muchas gracias, pero sí, falta eso. Vale, pues muchas gracias, Joel. José, tienes la mano levantada, adelante. No te escuchas, José. Ahora sí. Ahora sí. ¿No se escucha? Ahora sí. Bien. No, les decía que les pido disculpas porque estuve entrando y saliendo porque estoy con problemas de conectividad. Ahora creo que los resolví. Y quizás por eso también se me escaparon algunas cositas, sobre todo al final, me da pena porque me interesaba lo que estabas contando. Te quería preguntar, Joel, si podés ampliar un poco este tema sobre todo lo que más pude escuchar, lo del proyecto de la carne. Y a mí lo que no me queda claro, y esto es lo que un poco te pediría que amplíes, es quién de alguna manera eh, estaba detrás de este proyecto. ¿En qué sentido? ¿Había una comunidad científica, un grupo de especialistas que estaban persiguiendo una pregunta para la cual ir a México o a otras poblaciones similares resultaba relevante lo que se podía encontrar ahí? Si esto era así, ¿quiénes eran ellos, digamos? ¿Quiénes eran los que estaban tratando de... ¿Cuál era la pregunta digamos, y qué es lo que aparecía todavía como lo que había que averiguar, ¿no? Digamos, eso es lo primero. Y si entonces, en relación con eso, sí, además de México, había otros lugares donde se estaba haciendo lo mismo. Y un poco vinculado con eso, esto, si era por estas cuestiones que después aparecen, ¿no? Por estos más intereses estatales, de generar una población mestiza, etcétera. Si era un proyecto que salía de intereses más bien de carácter científico, o eran más bien iniciativas que tenían que ver con gente que estaba tratando de promover algún tipo de política pública como mucho más directo. Eso, digamos, si podés ampliar un poquito, quizás lo dijiste, pero bueno, estuve estando entrando y saliendo que me costó entender eso. Sí, gracias, José. Bueno, la última pregunta me parece que en el caso de México, por lo menos, es muy fácil de responder. Si eran de carácter científico, estaban buscando unas políticas públicas. Los que están haciendo las políticas públicas son estos mismos personajes. O sea, alguien decía acá cuando inició la pandemia, de que en México unas historiadoras publicaron en un periódico que es que en México la separación de la ciencia y la política no se había dado de esta manera, debían de separarse estos ámbitos y una cuestión, porque nunca en México se había dado así. Y pues bueno, pues quienes hacemos estudios desde la ciencia sabemos que es una total tontería. En México es más importante todavía que estos personajes que están participando en, en, en los estudios sobre alimentación son personajes que están súper ligados o están directamente ligados al poder político de este país. O sea, tienen acceso directo al presidente.
Salvador Subirán fue médico de presidentes durante toda su vida, fue rector de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional la Nacional de México en ese momento, tiene un presupuesto altísimo, ¿no? O sea, tiene más presupuesto que un estado de la República, que es Tlaxcala, por ejemplo. Es un poder muy cercano al poder político. Entonces, ¿quiénes están participando en hacer estas investigaciones? Los médicos no están alejados de la política porque están siendo parte de los ministerios de salubridad pública. Son subdirectores, directores, y aparte son fisiólogos, ¿no? O sea, y aparte hacen experimentación con fisiología. Entonces, en ese sentido, ¿dónde acaba o dónde termina? No sabría decírtelo, José. O sea, producen investigación científica, publican en journals y todo esto, pero al final de cuentas, sí ellos son los que dicen, acá tienes que meterles leche, que tienes que darles políticas de alimentación, de redistribución de productos, de mejoramiento agrícola, o sea, son ellos mismos que están ahí presentes que están dialogando de tú a tú, son compadres, son amigos, son primos, es que son unas élites muy poderosas en este país, al menos desde mi punto de vista. Y quien no forma parte de estas élites no llega a los puestos interesantes o no llega a los puestos importantes y no son los encargados de los laboratorios, no son los encargados de hacer esto, ¿no? Entonces, acá tienes que apellidarte con doble apellido compuesto para tener acceso a estos espacios, ¿no? Entonces, y eso pasaba en los 30, ¿no? Y también están interesados justamente en resolver el problema indígena, ¿no? Entonces, la Revolución Mexicana sí fue un evento que modificó y puso sobre la mesa actores que habían estado desapercibidos por ejemplo, en el Porfiriato. En el Porfiriato se interesaba el estudio de los pobres. ¿Por qué? Porque era lo que veían en las ciudades. Con la revolución aparecen estos sujetos que son los campesinos, la bola de la indiada, que requieren comer, requieren atención, están ahí presentes y que se enlaza esto con intereses internacionales también de mejorar la alimentación para evitar conflictos bélicos, ¿no? A partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, como que esto me parece que ahí hay una mezcolanza interesante. Justamente no me gustaría a mí separar las unas de las otras porque están ahí presentes todos, ¿no? Ahora, sobre la pregunta de qué pregunta bien la Carnegie, el encargado de la Carnegie es Charles B. Davenport, porque es un eugenista, es de la Eugenics, quien crea la Eugenics Records Office en Estados Unidos. Y la Carnegie recibe financiamiento, Davenport recibe financiamiento para la Carnegie de un empresario millonario estadounidense, Draper, que le da fondos para investigar o buscar una herramienta de diferenciación racial. Al momento de que ven que hay de que con el metabolismo basal había diferencias notables entre cuerpos. Por ejemplo, lo primero que ven son estudiantes, y eso lo hemos discutido en otros lados, estudiantes asiáticas que están viviendo desde hace años y que están estudiando en Harvard,
y les hacen las evaluaciones del metabolismo basal, se dan cuenta que tienen un metabolismo muy diferente al que pues, se suponía que eran las tablas de predicción normales, ¿no? Que habían sido construidas con los cuerpos de estudiantes de Harvard blancos, hombres de los equipos de remo, ¿no? Entonces, dicen, que hay un elemento racial presente, vamos a investigarlo. Eso lo menciono, pero no lo desarrollo en el libro porque está en un artículo publicado con Estefan en la revista Ciencias de la Salud, me parece, Estefan. Sí. De cómo, bajo este presupuesto de busquemos diferencia racial, mandan a un investigador de la Carnegie a evaluar el metabolismo racial en Jamaica, y que es Gerda. Va y evalúa el metabolismo de mulatos y negros en la isla, y lo publican estos resultados en el libro que es conocido como el mejor libro o peor libro, como quieran verlo, de la eugenesia racial en Estados Unidos, que es el Race Crossings in Jamaica. O sea, cruzamiento racial en Jamaica, ¿no? Entonces, ahí están publicados estos resultados de fisiología bajo el nombre de Gerda, pero obviamente quien recibe toda la atención es Davenport, ¿no? Con esa introducción donde dice cosas que no están sustentadas en los datos. Y luego, cuando regresa y termina el estudio del metabolismo racial, lo mandan a tratar de que sea Gerda el que dirima si hay o no un elemento visible desde el instrumento, desde el calorímetro o del aparato de respiración portátil, entre los mayas en Yucatán. O sea, la pregunta de fondo es, usemos un elemento biológico, un instrumento que nos dé un dato confiable y que podamos decir, este no es blanco, va para afuera, no lo dejamos entrar a Estados Unidos. Este sí, entra en los estándares de predicción metabólica, entonces sí es blanco, como debe de ser, ¿no? En este momento están ahí está ya la genética involucrada, en donde se ve que hay elementos que están subyacentes, ocultos, a pesar de que el fenotipo nos diga una cosa, dice, debajo de eso hay otro, puede haber un elemento de degeneración racial, ¿no? Y que son las guías que tiene la Carnegie, ¿no? Para hacer esta investigación fisiológica del metabolismo, desde mi punto de vista, ¿no? Vale, No sé. Joel, gracias. José, ¿tienes todavía la mano levantada? ¿Querías hacer otra pregunta o...? Sí, no es que quería hacer otra pregunta, sino, digamos, muchas gracias, Joel. Ahora siento que me quedó mucho más claro. A ver si me estoy... Porque a mí me interesaba sobre todo un tema, ¿cuál es uso una categoría de historia de la ciencia, la colectividad significativa, colectividad relevante que está estructurando este campo de conocimiento? Y entonces, a ver, si te entendí en la respuesta, no es tanto un problema de nutricionistas o de fisiólogos, sino que en todo caso son fisiólogos y antropólogos siendo instrumento de esta otra comunidad, que es una comunidad con intereses mucho más políticos y ligados a esos grupos norteamericanos de eugenistas. Podría ser un poco así, digamos, es muy equivocada ponerlo en esos términos, en el sentido de que es esta comunidad de eugenistas la que está impulsando esta pregunta y que ven en ese desarrollo de la ciencia de la nutrición, de la fisiología, del concepto de metabolismo basal, de poder encontrar un elemento claro para hacer esa discriminación, digamos. O sea, de alguna manera siento que si no te entendí mal, esa fue la respuesta y ese es el grupo que está persiguiendo esto, digamos. Ahora no es un problema que esté en la frontera, para usar, digamos, categoría muy
en la frontera de la fisiología, no está en la frontera de la fisiología este problema, es un problema de los eugenistas que utilizan a fisiólogos y a antropólogos como herramienta para poder avanzar en este proyecto que, bueno, es este proyecto que desde hoy lo criticamos como ideología, etcétera. Bueno, no sé, saber si, o por lo menos entiendo así tu respuesta. Sí, o sea, a ver, el problema del metabolismo basal es que es un concepto que viene de antes, ¿no? O sea, que es utilizado con este fin en Estados Unidos. Entonces, el metabolismo funciona como una guía para evaluar, bueno, no para evaluar, para cuantificar dietas. O sea, a partir de un metabolismo basal dado, tú puedes saber cuánta alimentación tienes que darle a la población, a un sujeto, ¿no? Cuánta alimentación está gastando, cuántos alimentos está gastando su cuerpo en mantenerse vivo. A partir de eso, puedes decir si tiene una actividad moderada, si tiene una actividad más fuerte, o si es un atleta de alto rendimiento, va a necesitar más calorías dependiendo de los diferentes niveles. Pero es instrumentalizado de esa manera, de una manera racializada por parte de esta institución, la Carnegie en específico, ¿no? Cuando, eh, entonces, hay este interés en una diferenciación racial, se construyen esos estándares y todo esto, que van a ser los estándares metabólicos, pero empiezan a ser utilizados también para tratar de mejorar la alimentación. O sea, a partir de esos datos de metabolismo basal, dicen, este hombre o este indígena está mal alimentado, tenemos que darle alimentos, tenemos que darles calorías, tenemos que darle proteínas. Entonces, dependiendo de dónde y en qué momento lo veas, es esta instrumentalización de lo racial, ¿no? Eso lo entendí perfecto. Es una deriva esa no esperada, que es cuando conecta con la situación local, etcétera. Es una deriva no esperada de lo de la Carnegie, pero entendí perfecto que, digamos, en el origen de la investigación está hacer ese uso instrumental de un concepto elaborado en otro lado, un instrumento elaborado en otro lado, con esos fines. Perfecto. Gracias por la ampliación. Sí. Vale, yo también quería hacer un comentario brevemente, si nadie más tiene preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues entonces, no, yo solo quería comentar como también un poco conectándolo con lo que preguntaba Eric, que recientemente he estado como leyendo con atención por otras razones este libro de Bashford sobre Global Population, que complica también un poco esas narrativas, ¿no? Porque entonces resulta que algunos eugenecistas, digamos, algo como una historia intelectual del problema poblacional es su objetivo de ese libro, ¿no? Pero claro, entonces el problema poblacional es inseparable del problema alimentario, ¿no? Entonces ahí hay como unos elementos interesantes para nosotros. Pero lo que me parecía ver en este libro, no sé ustedes si lo conocen, y a ver como que ella estaba empezando a decir, oiga, un momento, hay como unos personajes que los hemos visto como los malos de la película, por decirlo así de forma muy prosaica, que eran los eugenecistas y que querían controlar la reproducción de las mujeres, etcétera, pero que al final con nuestras sensibilidades de hoy en día resulta que también hacían cosas interesantes porque tenían una sensibilidad ecológica y estaban preocupados por el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces como que ella va hilvanando una narrativa donde complejiza ciertos personajes como por ejemplo Huxley, que era el que fue, bueno, de hecho lo estoy leyendo es por eso, porque fue el director de la UNESCO, que pues era pues entre otras cosas era un eugenicista, ¿no? Pero también era, digamos, bueno, pues el hermano, ¿no? Del famoso escritor, pero también fue alguien que puso en la agenda, pues, como una sensibilidad ecológica, etcétera. Entonces, no sé si eso, digamos, pero claro, ella también termina mirando una trayectoria intelectual muy centrada en
por un lado, los eugenesistas, porque ella también fue la que, ¿no? La que editó este libro sobre el Oxford Handbook of the History of Eugenics, etc. Pero ella también, yo creo que tiene una mirada muy particular de la eugenesia, muy basada en ciertos campos de saber. Que al final del día, bueno, la eugenesia, como decía José, pues hoy como la vemos como un movimiento ideológico, etcétera, pero históricamente, pues era como una cosa bastante respetada y atravesaba el espectro ideológico y era como un paraguas de muchas disciplinas científicas, ¿no? No sé cómo es llamarlo, sí, de disciplinas, saberes, ¿no? Ahí entraba la estadística, la genética, si lo podemos llamar de esa forma, o los estudios hereditarios, pero también la fisiología, la nutrición, bueno, en fin. Entonces, no sé si esto como podría aportar a la pregunta de Eric, no sé ustedes qué opinen, eh, pero también, y entonces también me gustaría preguntarte de cara como a futuro, ¿cómo piensas encajar, digamos, toda esta trayectoria investigativa con tus nuevos proyectos? Yo veo que en la medida que uno va articulando la cuestión alimentaria, me llama mucho la atención eso que podrías conectar, ¿no? Y en algún momento lo mencionaste que dices, bueno, esto no lo he estudiado mucho, pero parece ser una antesala de lo que llamemos la Revolución Verde. Y acá hay unos orígenes que nadie ha mirado porque, claro, los que hacen historia de la Revolución Verde están mirando solo los agricultores y ¿no? Pues, digamos, los que están haciendo estudios de semilla, etcétera, pero acá ves como unas trayectorias que vienen, parece ser de otros lados, pero que sí que encajan, y no sé si estás pensando eso como problematizar o expandir un poco la historia de la Revolución Verde, ¿no? Que además es algo que se ha contado muchísimas veces en México por obvias razones, se ha complejizado muchísimo, las relaciones norte-sur, el origen, el no sé qué, ta. Quería preguntarte si tú crees que puedes aportar a ese debate y si estás interesado en ese debate, ¿no? Yo le sigo sacando el cuerpo, como dicen los colombianos, a la Revolución Verde. Ya, sí. Le tengo miedo a la Revolución Verde, porque justamente hay mucha gente que está interesada y te ha trabajado sobre la Revolución Verde y, y de alguna manera el estudio de la Revolución Verde, como dices, ha estado em, enmarcado en este estudio de lo agrícola, ¿no? Y lo ganadero, como el mejoramiento de semillas y estas. En este sentido, esto yo lo veo, lo encuentro en los médicos, en los antropólogos que están estudiando la alimentación y todo esto. Y yo siento que son los antecedentes, de alguna manera, pero no sé cómo hacer yo una historia sin que quede también una historia coja, desconociendo también la parte de la agricultura, ¿no? De lo que está sucediendo en el mundo agrícola, ¿no? Justamente ahora hemos estado colaborando con alguien que trabaja la Revolución Verde, que es Netzahualcóyotl Gutiérrez, en México, y él, claro, yo empiezo a conocer el mundo de la Revolución Verde, de estos proyectos agrícolas y de infraestructura, que lo interesante aquí es que quizás yo me he estado moviendo más a pensar la idea de como infraestructuras, ¿no? La construcción de infraestructuras como guías para, para ciertas políticas, para ciertas prácticas científicas que posibilitan ciertas intervenciones en lo social, ¿no? Caminos, presas, las infraestructuras hidráulicas y todo esto que están ahí presentes y que van a hacer movimientos de poblaciones, desplazamiento de poblaciones y todo esto. Y de alguna manera, eso no lo he logrado, apenas estoy pensándolo articular, ¿no? Mi proyecto ahorita que está enfocado en salirme
de la primera mitad del siglo XX, estoy en los 60 ya, 60, 70, que es el Programa Mundial de Alimentos en México, justamente me ha permitido ver cosas que yo no había visto, como es las trayectorias de los sociólogos internacionales y políticas internacionales de construcción de comunidad, ¿no? De, de, de un modelo de comunidad internacional que tiene que implantarse o que va a implantarse y usarse en diferentes espacios, por ejemplo, en México, ¿no? Y el Programa Mundial de Alimentos, cómo incide en políticas públicas de reparto alimentario a nivel nacional. O sea, todos estos proyectitos que yo menciono en el libro, que había estudiado hasta este momento, a pesar de que son institutos nacionales de nutrición, comedores experimentales nacionales y todo esto, son proyectos muy pequeños o muy localizados. El Mezquital es un gran proyecto, pero muy localizado. Nunca se termina de expandir. Las políticas sobre pobres en la Ciudad de México son políticas sobre pobres en la Ciudad de México que no necesariamente se amplifican, a pesar de que van a guiar políticas públicas de que tienen que comer leche, tienen que comer huevos, sí, porque ya lo experimentamos aquí. Pero en los 60 las políticas de distribución de alimentos y se salen de las ciudades y empiezan a inundar el campo, y yo creo que ahí es donde es justamente la gente se ha enfocado en ver la Revolución Verde, en la producción únicamente, pero hay otros procesos laterales o paralelos que son, yo creo que igual o más importantes que la misma Revolución Verde, ¿no? Al menos en México. Por ejemplo, los proyectos de distribución de alimentos en unas tiendas que aparecieron por miles de localidades en el país, distribuyendo leche en polvo rehidratada de Dinamarca o de Estados Unidos, ¿no? Y que van acompañadas de proyectos de yo te voy a dar estos alimentos subsidiados a cambio de que tú construyas cierta infraestructura para conectar. Hay una idea del aislamiento que está presente ahí y que hay que evitar, que hay que sacar del aislamiento a las comunidades, y donde lo indígena casualmente desaparece. ¿Por qué? Porque acá no les importa si eres indígena o campesino. Les importa si eres un potencial trabajador, un potencial ente productivo para el Estado, un ente consumidor para las redes de comercio internacional. Entonces, en ese sentido, eso es lo que yo he estado tratando lo que estoy haciendo ahora, y que me ha interesado mucho verlo, ¿no? Y que bueno, que son proyectos que van justamente, van cambiando de nombre desde los 60s, aparecen en los 60s y van cambiando de nombre y se mantuvieron hasta 2018. O sea, el enfoque en subsidio de alimentos. O sea, que eso es interesante. En cuanto a lo de la perspectiva poblacional, lo de Alison Fash, no conozco este libro del problema poblacional. Ella tiene pues, lo de la eugenesia. Yo creo que sí están involucrados, pero que quizás en México el problema, al menos el problema principal que se tiene es otro, ¿no? Que es las comunidades indígenas, al menos hasta los 60, 70. Y también en la idea de un país despoblado, ¿no? Hay una idea que está ahí presente y que hay que curar a los niños y darles de mejorar la alimentación de las madres y de los niños para que no se nos mueran tantos y tener más trabajadores, ¿no? Sí. Entonces... Pero para esa época, Joel, también la planificación familiar está entrando con toda. Está entrando O sea, con todo. es raro, es una cosa extraña, yo no sé cómo resolverla, pero en los 60s y 70s en México, con seguridad, hay un montón de políticas de planificación familiar. Claro, pero es hasta los 60, 70. Ajá. O sea, pero antes se pensaba lo contrario, ¿no? Que este era un país despoblado. Exacto. Y aparte, el problema son problemas urbanos. La planificación familiar es un problema urbano, me parece, al menos en México, ¿no? No creo que luego se vuelve un problema, bueno, esterilizan indígenas en los 90s, 2000s todavía, ¿no? Pero eso es
una cuestión racista totalmente, ¿no? O sea, ya se sale de las políticas públicas, ¿no? Sí, sí. Bueno, perdón, Eric, ¿tienes otro comentario? Cerramos con esto, entonces, si quieres, Eric, tu Sí, último comentario y vamos rápidamente, cerrando. perdón. Sí, rápidamente. Primero, ese libro de Bashford es espectacular, muy importante, sí, bueno, en cuanto a política demográfica más que nada, pero también pensamiento racial de principios del siglo XX. Pero otra fuente que yo quería mencionar que para mí es muy importante para entender esta diferencia entre raza y etnia y todo esto como de una manera, como de una historia intelectual. Es un libro por un antropólogo británico, Peter Wade, Ah, sí. W-A-D, Race and Ethnicity in Latin America. Y creo que está o la segunda o la tercera edición, pero él tiene un análisis como historiográfico muy importante y para diferenciar el significado de esos términos durante ciertas épocas, como principios del siglo XX, los años 30, y cómo iban cambiando esas ideas. Y no está tan como centrado todo en la cuestión de eugenismo. O sea, sí trata de eugenismo, pero Wade no está como siempre enfocado en eso. Así que para mí es, no sé, es muy útil ese libro. Sí, de acuerdo. Gracias, gracias. Bueno, pues entonces, pues muchísimas gracias, Joel, por tu presentación. Nuevamente, muchísimas felicitaciones por tu libro. Creo Gracias, que Luis. es un aporte muy importante a la historiografía de la ciencia en América Latina. Ojalá que tenga una amplia distribución. Ojalá que eso, muchas gracias también a Eric, ¿no? Por prestarse a darle difusión en otros ámbitos. Me parece eso genial. Y bueno, pues gracias a todos por su atención, por estar acá y nos veremos dentro de un mes. Ya les estaré comunicando, les estaré enviando la información del próximo seminario, pero más o menos en un mes nos volvemos a ver. Y pues nada, muchas gracias y un saludo especial a todos y a todas. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, gracias por los comentarios, por estar aquí. No, muchas gracias, estuvo buenísima. No supe cómo mandar el mensaje, pero buenísimo, Joel. Gracias, Felicitaciones. gracias, Juana. Hola, Juana. Hola, aquí escondida en la Sí, yo burocracia. ni te había visto. No, un abrazo aquí escondida, pero atenta a estimular la neurona entre tanta cosa administrativa. Excelente, muchas gracias. Bueno. Gracias, gracias, Juana. Chao, chao. Chao, chao. Ay, bueno. Bueno, pues Joel, muchísimas gracias. Gracias, Estefan. ¿Cómo viste? ¿Cómo Nada, salió? tengo que salir corriendo, que tengo